bienvenidos a Paid Media Campus. Muchas gracias especialmente por el día de lluvia extrema que ha habido hoy. La verdad es que habéis tenido que sortear tráfico, charcos y de todo tipo de problemas, así que doblemente gracias, ¿no? Gracias a alumnos, amigos, prensa y bueno, queríamos compartir con vosotros hoy una sesión del marketing de influencer, el marketing que luego desarrollarán nuestros ponentes de la mano de Andrea. Y hemos querido abrir esta temática de la mano de Gigapay, gracias a Andrea Neira, que también se ha prestado a colaborar con nosotros en este evento y que espero y estoy seguro de que será de vuestro agrado, ¿vale? No me voy a enrollar más, sobre todo porque no tengo contenido, no soy un especialista en marketing de influencia, me había aprendido el chiste que os acabo de contar, con lo cual me queda sin rollo. Entonces, bueno, os doy paso a Andrea Neira, que introducirá, moderará la sesión. Ya también a los ponentes, a los cuales os agradezco mucho que estéis aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, me voy a quedar sentada simplemente por referencia vuestra, para estar todos más a gustito. Y quería comenzar mi speech agradeciéndole a Paid Media Campus su generosidad y sobre todo a sus fundadores, a Roberto y a Dani, porque son tremendamente generosos y me han dejado participar como Andrea, pero también como Gigapay en la mesa. Y también quería agradeceros a todos el que hayáis venido aquí, porque ¿qué día es hoy? Hoy es jueves y podíais haber estado de tapas y de copas con vuestros amigos o vuestras familias y habéis decidido estar aquí un día muy lluvioso a las 6 de la tarde. Y eso dice mucho y muy bueno de vosotros. Así que para mí lo que estáis haciendo es trabajar. En vez de estar en vuestra casa o tranquilos, estáis aprendiendo sobre influencer marketing y para mí eso es trabajo. Entonces quería haceros una pequeña recomendación y es que saquéis vuestros teléfonos móviles, hagáis una foto, la pongáis en LinkedIn y así vuestros jefes van a ver que estáis trabajando a las 6 de la tarde un jueves. Y así van a ver que habéis estado en el evento de Paid Media Campus. Luego, pues nada, quería simplemente presentarme. Habrá algunos aquí que me conozcáis como la chica del marketing, otros que me conozcáis como My Shooting Journey, pero simplemente soy Andrea, soy exdirectora de The CEO Magazine y durante 10 años he tenido el placer de trabajar con CEOs como el CEO de Tommy Hilfiger, Daniel Grieder, o CEOs de Aston Martin, McDonald's, etc. Y eso me dio una perspectiva sobre el mundo de la comunicación en marketing digital un poquito diferente. Por casualidades de la vida me hice influencer y entonces tengo la perspectiva de cuando vosotros nos mandáis un briefing muy rígido y los influencers nos quejamos de que no nos dejáis salir del guión, con lo cual tengo esos puntos de vista diferentes y creo que va a hacer esto un poco de la mesa un poco más divertido. Actualmente soy directora de Gigapay y eso también me ha dado una perspectiva diferente y es que yo veo en datos cómo vosotros pagáis a influencers, cuántas colaboraciones pagadas se hacen en un territorio, etcétera, etcétera. Y aunque actualmente esté en el mundo laboral, como todos sabéis, hay que estar a la última en el mundo del marketing y también soy estudiante de Paid Media Campus, así que después de trabajar todos los días me vengo aquí todas las tardes, de lunes a jueves, para formarme en Paid Media. Y el motivo por el que me pareció interesante formar parte del grupo de estudiantes de Paid Media es porque al final muchos de los posts que yo hago en Instagram con mis clientes les meten boosts. Entonces yo quiero entender por qué vosotros metéis boosts cuando trabajáis con gente como yo. Y quería abrir este debate hablando sobre algo que hemos tratado en clase, que es la reciente noticia sobre Meta. Supongo que muchos de aquí lo usáis y os habrá aparecido un mensajito, creo que fue alrededor del 7 de noviembre, en el que os preguntaban si queríais pagar por usar Meta, ¿os acordáis? Pues eso lo que ha hecho es que haya usuarios en Europa que hoy en día ya no vean vuestros anuncios. Entonces se ha reducido una gran parte de ese campo de batalla que teníamos para anunciarnos. Y es por eso por lo que el influencer marketing es tan importante hoy en día. ¿Cómo vamos a llegar a esa gente que está pagando para no ver nuestros anuncios? Y así quería abrir un poco el debate. Antes de daros paso, chicos, quería simplemente daros unos datos muy interesantes sobre el mundo del influencer marketing, tanto fuera como dentro de España. Y es que en España el 85% de los internautas españoles usan las redes sociales. TikTok, con más de 150 millones de usuarios únicos en Europa, tiene en España 18 millones. Meta
que muchos dicen que Facebook está muerto, con 2,9 mil millones de usuarios diarios en septiembre de 2023, aumenta un 5% año tras año, con lo cual está muy vivo. Instagram, con 250 millones de usuarios únicos, 23,8 millones están en España. Y según Influencer Marketing Hub, más del 80% de los anunciantes planean invertir en influencer marketing este año y el siguiente. No solo eso es importante, sino que estos anunciantes dicen que va a haber un incremento en el presupuesto del influencer marketing, porque hay un 67% de estos encuestados de Influencer Marketing Hub que han dicho que tienen la intención de aumentar ese gasto en marketing, y el 23 planea gastar más del 40% de su presupuesto total en colaboraciones pagadas con influencers, con lo cual es muy importante el influencer marketing en el día de hoy. Así que sin entreteneros mucho más y no aburriros con datos, voy a introduciros a los ponentes que tenemos hoy en día, que son muy top, y quería preguntaros si podéis hacer una breve introducción en la cual me vais a contestar a las siguientes preguntas. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis en vuestras empresas? ¿Cuál es vuestro objetivo viniendo a hablarles a todos ellos? ¿Y quién es vuestro influencer favorito? Tenéis 1 minuto cada uno. ¿Cronometrado? Ya tenéis el móvil. Vale, a ver, ya ni me acuerdo lo que me has preguntado, pero bueno, entiendo que quién soy, ¿no? Pues soy Daniel Sánchez. ¿Qué hago? Soy CEO y fundador de una empresa tecnológica que se llama Influencity, que a lo mejor os suena de nombre. Nacimos en Valencia en 2014 y actualmente estamos presentes en algo más de 70 países. O sea, ya llevamos unos añitos, 9 años. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Influencer favorito? Mi influencer favorito. Bueno, no sé si tengo influencer favorito porque nosotros no trabajamos, a diferencia quizás de mis compañeros que trabajan directamente con influencers, nosotros trabajamos más en el otro lado. Entonces, es un influencer, pero quizás yo tengo un poco amor-odio, es más un celebrity, ¿no? Y sería Elon Musk por lo polémico que es, y bueno, obviamente también por lo visionario que es, ¿no? Pero bueno, por esas dos facetas, diría. Vale, pues Iago. Pues nada, muy bien, ¿no? Yo soy Iago Iñas, soy director de Influencer Marketing en OMG desde hace muy poquito, o sea, llevo 5 semanas. Antes de eso, de Influencer Marketing estaba en Summit Road como director de desarrollo de negocio, luego pasé por Blue First, donde hacía la parte de Influencer Marketing para marcas, pero también llevaba talento propio, que esto ya va a justificar mi respuesta siguiente. ¿Quién es mi influencer favorito? Por trabajo, y por si acaso me ve, tengo que decir Jorge Cremades. Si no me ve, iría a Guille Dávila, porque es uno de los que sigo y de los que creo que lo hace muy bien en todas las recomendaciones. Bueno, yo soy Gonzalo García, llevo de experiencia laboral los mismos años que lleva de compañía Influencity, llevo 9 años de experiencia laboral, seguro soy el más jovencito de aquí. Soy Head of Paid Media en Via Lion. Es una agencia que se encarga tanto de la parte de branded content, estamos muy a la mano de la influencia, pero también estamos desde el lado del paid media, ahí me encargo yo. Y bueno, mi influencer favorito, yo creo que es un poco fuera de lo normal, pero me parece muy entrañable y que dice mucho de los valores que hay en España y que fuera de a veces lo que te puedas encontrar hoy en día en la influencia, y que a veces hay ciertas barreras que romper. Bueno, Miquel Montoro, no sé si le conocéis, es un chico que trabaja en su granja familiar y es interesante, si no lo conocéis, que lo veáis porque tiene lo suyo, Bueno, encantada. Yo soy Andrea Santamaría. Soy Head de Influencer Marketing para la región de EMEA de una agencia que se llama Mediamonks, que bueno, es agencia 360, por decirlo de alguna manera. Soy quien lleva, digamos, todo el tema de operaciones y campañas a nivel regional. Trabajo también mucho de la mano con mis, digamos, iguales que yo en Estados Unidos y en APAC. ¿Qué vengo a hacer aquí hoy? Pues realmente intentar haceros ver que el influencer marketing y el paid media no son dos estrategias aisladas, sino que realmente están más juntas que nunca, y que una cosa que hace unos años era boosted para garantizar KPIs, hoy en día realmente lo que el cliente está esperando es un retorno de inversión y una estrategia integrada. Entonces, ¿cómo vemos las dos cosas unidas, no simplemente separadas o simplemente un boosted y demás? Y ahora, mi influencer preferido, bueno, soy colombiana, así que tenía que traer un colombiano. Soy foodie, así que os animo que lo veáis. Cocina como un crack porque
Me encanta todo este contenido de comida, de conocer y también de entender, ¿no?, nuevas culturas a través de la comida, a través de estos influencers. Muchas gracias, Andrea. Lo que ha dicho habría que enmarcarlo porque realmente van juntitos, paid media y influencer marketing. Así que, habiendo hecho las introducciones, vamos a empezar con la primera pregunta de la mesa redonda. Y como Yago ha dicho, uno de mis influencers favoritos, te voy a hacer la primera pregunta a ti, por haber dicho a Cremades. Yago, ¿cómo cambia? Para atacarme. Para atacarte, sí. Dile que por su culpa te toca la primera pregunta. Quería preguntarte cómo cambiará la suscripción sin anuncios de Meta la forma en la que los influencers interactúan con su audiencia y generan ingresos. A ver, para nosotros es una pregunta que llevamos mucho, justo dentro de la agencia en la que estaba, en mi anterior etapa, que llevábamos talento dentro, era un tema que nos preocupaba mucho porque al final no veíamos con claridad qué iba a pasar con la suscripción. Está claro que la suscripción afecta a la gente que tiene que pagar, pero sobre todo afecta al influencer, o que cómo le puede afectar al influencer en su generación de ingresos. Lo que estamos viendo es que a corto plazo no está afectando y no creemos que vaya a afectar. A medio o largo plazo, para mí, como lo vemos, es una oportunidad. O sea, al final, Meta viene de generar 34.000 millones de euros en publicidad, con lo cual su principal core business no lo va a tocar, o por lo menos no a corto plazo. A medio sí que va a necesitar dar algo de contenido diferencial a esa suscripción, y yo creo que para el influencer es una oportunidad, es una forma de generar un ingreso más allá del público. ¿Alguien quiere añadir algo? O sea, coincido, yo creo que además de una oportunidad, o sea, Meta va a seguir ganando más dinero, si cabe. Es decir, esta oportunidad que le ha venido, en realidad le ha venido por la GDPR, bueno, por la Comisión Europea de Política de Privacidad, y ha hecho una jugada maestra, en mi opinión, porque dice, bueno, pues cobro por un lado a los que no quieren ver anuncios, cobro a los que siguen queriendo ver anuncios, y además voy a seguir monetizando a aquellos que no querían ver anuncios, les cobro 12 euros, y además también les voy a cobrar a los influencers o a las colaboraciones que se hagan con los influencers, que hasta ahora no estaba del todo monetizando, pero donde Meta está invirtiendo cada vez más. Es decir, el marketplace de creadores de Meta, ya sabemos que pues, nació hace un par de años o algo así, igual que el de TikTok, y hasta ahora no está tan desarrollado como debería, pero lo van a potenciar mucho más. Van a cobrar por todos lados. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que me gustaría hacérsela a mi tocaya, Andrea. Ya sabes que no se va a poder impactar a los usuarios que pagan las versiones en anuncios de Meta. ¿Crees que los influencers son la única manera de impactarles hoy en día? ¿Y cómo crees que tus clientes, las marcas, van a reorganizar sus presupuestos el año que viene? Pienso que evidentemente va a seguir siendo importantísimo el influencer marketing, independientemente de que haya suscripción o no. Eso es algo que es totalmente independiente, ¿no? Ahora, ¿cómo las marcas crean estrategias en la que el influencer forma parte de este mix? Eso es algo que realmente creo que es importante tener en cuenta. Y ahí yo creo que es clave en el que no únicamente entendamos el influencer marketing como digamos, operación transaccional en la que yo le pago a un influencer para que cree un contenido, para que postee en sus redes, ¿no? El influencer marketing es muchísimo más que eso, es crear un partnership, al final estás creando una marca a través del influencer marketing. ¿Qué tipo de relaciones puedes tener con ellos, ¿no? Entonces aquí entra muy también este thinking behind estratégico en el que un creador de contenido te puede nutrir tus propias redes como parte de tu estrategia. Eso es influencer marketing. Puedes hacer anuncios de paid media que vayan no solamente en digital, sino incluso de transmedia en el que esté el influencer marketing. Entonces creo que también es importante de que las marcas repiensen el influencer marketing no solamente como una partida de presupuesto, sino realmente desde un punto de vista holístico de marca, de cómo voy a utilizar el influencer en distintos ámbitos, digamos, de esta estrategia de marketing mix, ¿no? Bueno, después de haber dicho eso, quería preguntaros a todos, no sé si habéis visto lo que ha hecho Zara hoy. Veo que algunas cabezas asienten. Si no lo habéis visto, no os lo quiero contar, meteros luego y vais a ver cómo ha utilizado el influencer marketing en su última campaña para lanzar un producto nuevo, que son los productos de pelo de Zara. Pasamos contigo, Gonzalo. ¿Cómo crees que deben adaptarse las marcas y las agencias a este modelo nuevo para seguir siendo relevantes
y sobre todo que las estrategias de influencer marketing sigan siendo efectivas. A ver, creo que este cambio, antes de nada, genera siempre demasiado ruido este tipo de informaciones porque genera mucha inseguridad tanto a marcas como a anunciantes, bueno, anunciantes, marcas, agencias y a todo el entorno de marketing cuando ocurren estas situaciones. Yo llamo a la tranquilidad porque al final Meta es una plataforma que lleva ya muchos años con nosotros y es muy difícil hacer un cambio de perspectiva a voy a querer pagar por no tener anuncios. La gente ya está adaptada a los anuncios. Aún así, creo que si cambia algo y de verdad crece el volumen de usuarios premium, esos usuarios o premium como serían de Spotify llevado a Meta, no debería cambiar nada porque ya las marcas deberían estar preparadas para el cambio. Llevamos 2-3 años hablando del mundo cookieless, van a perderse cierta trata de cómo vamos a trabajar las campañas de paid media. Voy a hablar siempre del entorno de paid media llevado a la influencia, ¿vale? Entonces, las marcas tienen que estar preparadas a que sus contenidos nazcan no solo del producto o servicio y meter gasolina con presupuesto para llegar a tus objetivos. Creo que hay una parte de contenido y una parte de narrativas donde las marcas sí que tienen que crecer y que la influencia está ahí. La influencia es el prescriptor para la marca, si lo consiguen, es el prescriptor, es el que les va a hacer guiar, el que les va a hacer un cambio en su estrategia de captación de negocio, que al final es lo que necesita cualquiera. Te voy a hacer una pregunta sorpresa. Cuando salió la noticia de las suscripciones, tú que llevas paid media, no pensasteis, bueno, ahora es Meta, pero seguramente que esto pase a TikTok y a otras redes sociales. ¿Os volvisteis locos? ¿Cuál fue la reacción en la oficina? Lo primero, informarnos, porque cuando corren estas informaciones además hay mucho bulo. Y encima se empezó a hablar que había una pérdida de segmentación en Meta y que ya no se van a poder segmentar las campañas. Entonces lo primero fue informarnos, lo segundo es atender a todos los anunciantes y agencias con los que trabajamos que se pusieron muy nerviosos y a raíz de ahí informar de la realidad. Pero sí que creo que ya se está haciendo, no de esa manera. Twitter ya creo que fue uno de los primeros en entrar en este modelo y no este modelo de suscripción, pero hay otros modelos donde está cogiendo más peso las plataformas y están intentando hacer la gestión completa de todo el proceso, incluso del pago al influencer, donde TikTok, por ejemplo, va a tener mucha importancia en ciertas comisiones para trabajar directamente con los influencers. Vale, tú estás tranquilo, ¿no? Mi puesto laboral... No, pues, a veces sí, a veces no. Vale, voy a reformular la pregunta. ¿En Via Lion estáis tranquilos a pesar de que vengan todas estas nuevas suscripciones? Llevamos adaptándonos al cambio desde que nació y creo que es supervivencia, es un borleones, o sea, no queda otra. Qué bueno. Vale, pues te voy a pasar a ti la última pregunta de este bloque, Dani. ¿Quieres hacerme una predicción sobre el futuro de esta industria de aquí a 5 años? Y te la pregunto a ti porque, por si no lo sabéis, Dani viaja mucho y además es uno de los sponsors más grandes del IMS en Londres, con lo cual tenemos ahí una empresa española dándole caña. Sí, además creo que somos los únicos españoles, siempre nos da un poco de vergüenza porque allá donde vamos es un español aquí, pero bueno. A ver, es muy difícil porque obviamente a 5 años vista pues es mucho tiempo y esto cambia cada día. De repente hay una suscripción de Meta, de mañana te la quitan, ahora se pueden hacer pagos a través de TikTok, o sea, es complicado, ¿no? Pero yo creo que hay quizás tres ramas importantes. Una es la legal, donde cada vez estamos viendo más regulación, sobre todo en Europa. Me da un poco de rabia, no sé si hay alguien aquí francés o con relación a Francia, pero Francia... Espera, ¿hay alguien francés? Bueno, me da un poco de rabia porque Francia ha sido el primer país europeo en realmente regular en condiciones el influencer marketing. De hecho, hasta nos preguntó a nosotros, el ministro francés que se encargaba de esto, nos preguntó a gente española cómo lo hacíamos nosotros, o sea, que realmente se interesaron. Eso no veo que vaya a pasar aquí en España por ahora. Entonces, pero creo que habrá una legislación realmente potente de la que podamos, digamos, presumir y que regule un poco toda la profesión. Eso será, sin lugar a dudas, uno de los grandes hitos. Y luego creo que vamos a ver otra, no sé si va a ser algo pasajero o no, pero obviamente la inteligencia artificial va a influir muchísimo en cómo se hacen las campañas con influencers, pero no solamente en el ámbito
que me ayude a hacer mejor mi trabajo, ya sea los marketeros o los influencers, no solamente en generación de contenido de forma con inteligencia artificial, sino también a la hora de crear un briefing, a la hora de hacer un proceso, a la hora de crear o diseñar nuevas ideas a nivel creativo. Es decir, creo que la inteligencia artificial en 5 años, yo creo que es, vamos, yo ni me la imagino cómo puede ser, ¿no? Pero creo que va a tener un papel importante. ¿Vosotros la usáis? Nosotros la usamos, sí, sí, y la seguimos usando. Muy bien. Pues vamos a pasar al siguiente bloque, que son pagos a influencers, ya que estabas hablando de los pagos en TikTok. Y me gustaría hacerte, Andrea, a ti una pregunta, que realmente es de mis preguntas favoritas cuando voy a estos eventos, porque es lo que yo luego utilizo para adaptar mis rates para las marcas. Dime si se paga por followers o por engagement. ¿Y cuáles son los retos y las mejores prácticas al establecer estructuras de pago justas y eficientes para los influencers? Justo. Depende de la agencia. En la agencia actual en la que estoy, antes estuve en WPP, entonces, bueno, cada agencia tiene su propio sistema y demás. En el actual en el que estamos, tenemos un equipo especializado que le llamamos Digital Marketing, que hace tanto la parte de data como de paid media, y es un híbrido integrado dentro de nuestro propio equipo, en el que después de una campaña medimos los resultados, establecemos CPMs. Entonces, dependiendo de la plataforma, puede ser o por follower o por views de vídeo, ¿no? Entonces, dependiendo de eso. Engagement, no necesariamente, porque eso al final lo vemos en los KPIs del influencer y establecemos, digamos, el filtro, pero no necesariamente el pricing. Ahora, como nosotros también trabajamos en tantos países, porque al final trabajamos en todo EMEA, cada país tiene su propio ecosistema, su propio modelo de pricing. Luego también establecemos a través de este sistema, porque al final es un sistema de benchmark, básicamente, de datos que vamos recabando, y pues nuestro equipo de data crea como una especie de pricing models, ¿no? Con todo lo que hemos hecho anteriormente, y lo vamos nutriendo dependiendo del país, dependiendo del tier, porque obviamente dependiendo de los tiers cambia mucho si es una cosa u otra, ¿no? Entonces, es difícil responder esa pregunta porque no solamente es followers engagement, sino que realmente entran una serie de factores también bastante importantes. Y en el tema de que dices de que estamos haciendo, es importantísimo, es algo que seguimos haciendo. Y luego también a nivel de plataformas que se utilizan, hay algunas de las plataformas, bueno, Dani también nos puede decir, que establecen también precios, y eso también nos ayuda, ¿no? Porque nosotros al final nos nutrimos de la data que tenemos, pero al final también es importante contar con un agente externo tecnológico que nos pueda también ayudar a dar ese input también importante a nivel de pricing, y que nos establezca pues unos estándar para negociar los precios. Esto obviamente diciendo que es un estándar. Luego ya, dependiendo del influencer, ya todos sabemos que esto es la relación humana, que no te voy a decir otra cosa, ¿no? No me miréis a mí. ¿Queréis añadir algo, Yago? Yo, si me dejas, voy a añadir un poco a lo que decía Andrea. A mí me parece que la contestación es buenísima, porque aparte es muy gallega, ¿no? Depende, o sea, que me ha gustado. Pero es verdad que habla muy bien esa contestación de cómo está evolucionando el influencer marketing, porque al final tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de necesidades y de briefings, ¿no? O sea, hoy hablamos de si se podía llegar a medir un impacto, trasladarlo a que confirmemos si esa persona impactada acaba de ir a una tienda. Bueno, pues ese tipo de métricas y ese tipo de evolución de la industria lo que nos está llevando es que nos adaptemos a todo tipo de briefing. Entonces, pues a veces hablaremos de engagement, a veces hablaremos de impresión, y a veces hablaremos, oye, de visita a tienda, porque no de compra, que cada vez estamos más cerca. Una cosa importante también, y aquí es donde entra la parte de Boosted, ¿no? Y lo maravilloso también, es decir, puedes pagar por follower o por views, porque al final, de repente, tu objetivo en un momento de la campaña puede ser awareness, pero es la maravilla que luego tiene el Boosted Content, en el que puedes crear una estrategia más a largo plazo y full funnel, en el que luego establezca tu parte de consideración, en el que vaya muchísimo más a engagement. Entonces también vas jugando con los precios y el final CPM que le das al cliente, porque al final con esa campaña de Boosted y esa estrategia optimizada a engagement, luego puedes reducir los precios, ¿no? Entonces también aquí es donde precisamente entra qué tan importante es una estrategia Boosted unida a influencer marketing orgánico.
Pues voy a hacerle la siguiente pregunta a Yago, porque recientemente he visto uno de tus últimos posts en LinkedIn, si lo queréis ver, es Yago Viñas, y has dicho que, bueno, que has cambiado de trabajo, que estás... Me estaba dando miedo, ya no sabía lo que había dicho. Me gustan las sorpresas. Y quería preguntarte, ahora que tienes todo ese proyecto por delante, a la hora de montar un equipo de influencer marketing en una agencia o de lanzar campañas con colaboraciones pagadas, en el mundo de los pagos, cuando tienes que pagar a influencers, ¿cuál es tu mayor reto? Porque he oído que todo es muy manual. Cuéntanos cuál es tu perspectiva y uno de tus dolores de cabeza a la hora de hacer realidad los pagos a los influencers. A ver, es un reto porque es un reto, yo creo que de mercado, o sea, ya va más allá del influencer marketing, cómo nos pagan a las agencias, cuando acaba la campaña, los procesos de 90 días, a su vez hay que pagar al influencer, los órdenes de compra. Yo creo que son tantas tareas administrativas y ahí la tecnología tenéis tanto que decir. O sea, hay un montón de desafíos. Para mí el primero es cómo ponemos el precio. Pero luego a la hora del pago, yo creo que ahí la tecnología tenéis mucho que decir. Sobre todo, y ahí entiendo que Daniel lleva por ahí con la inteligencia artificial o sea, ahí ahora mismo todo es manual. O sea, todo es manual, es una locura. Y es un dolor de cabeza porque al final estás esperando a que te paguen para pagar y tienes que estar persiguiendo proveedores, etcétera, etcétera. Todavía no tengo nada, ninguna queja de mi departamento, por si esto lo ve alguien que acabo de llegar, pero es verdad que en el pasado nos ha pasado mucho. O sea, es el tema de perseguir a la marca para que te pague a ti, para tú pagar, y es un tema que en contrato lo estamos intentando regular lo máximo posible, y ahora mismo la única herramienta fehaciente que tenemos es el contrato. Incluso cuando son campañas muy elevadas, nos vamos a que nos paguen un 50% por adelantado o lo que podamos. Yo puedo añadir, antes de ser una herramienta tecnológica, nosotros somos una agencia. Y yo siempre digo y mantengo que las agencias al final no son unas agencias creativas, de relaciones públicas, sino que son en realidad puros bancos. Financian el trabajo que hacen las marcas. Es decir, al final al influencer a lo mejor le tienes que pagar en el momento o algo por adelantado, tú todavía no has cobrado por parte de la marca o vas a cobrar 60-90 días o más. Y luego eso para una factura para un influencer, que a lo mejor sea, pues yo qué sé, 500 euros, 1000, lo que sea, 150. Hace una campaña ahora con 10 influencers o con 50 influencers y eso es una campaña, que son 50 facturas. Ahora, si tienes 10 campañas, 12 campañas, 20 campañas al año, pues necesitas un ejército para que te hagan campañas. Yo, de hecho, me he quedado con un dato de tu presentación de GigaPay que nos ahorraba 75 tasks, con lo cual eso... Pocas me parece. Sí. Pero bueno, 75 ya es un mundo. Lo de las 75 es dependiendo de cuántos influencers pagáis. Realmente todo es exponencial. Solamente hay 7 tasks para pagar a 1500 influencers, por ejemplo. Pero no vamos a hablar de GigaPay, vamos a hablar de los influencers, que hay un tema que yo siempre me pregunto desde el mundo de los influencers. A nosotros, a muchos, a los que nos va bien, nos llueven las ofertas. No te cuento los que están dados de alta en plataformas y demás. ¿A vosotros os cuesta, con el budget que tenéis, encontrar al influencer ideal con lo que le ofrecéis vosotros o no hay mucho problema a la hora de negociar los precios con ellos? Andrea. Nosotros la manera en la que lo hacemos, o sea, cuando el presupuesto es el que es, obviamente hay que unirlo con una estrategia lógica, pero evidentemente que vamos primero a qué tier vamos a elegir dependiendo del objetivo, ¿no? Una vez que trabajas el tier, nosotros incluso lo que hacemos es que primero trabajamos en lo que llamamos una KPI calculator, en el que antes de ir al influencer y de tal, establecemos qué tiers, vemos a través de estos pricing standards con cuántos influencers podríamos ir, de qué tiers, y eso por lo menos nos ayuda ya a tener como una perspectiva, lo que nosotros llamamos un framework, ¿no? De cuántos influencers vamos a trabajar, de qué tiers, con qué tipo de contenido. Entonces tú ya vas algo con cliente de manera muy abierta y que luego puedas trabajar en samples. Aquí yo creo que lo más importante, y vuelvo, insisto, no es el influencer marketing desde el sentido del influencer. Lo más importante es la estrategia que tienes detrás y la parte creativa. Para mí son dos partes de todo el engine de este ecosistema, que es uno en realidad. Si al final influencer 1 no te quiere negociar el precio o no tal,
que al final puedas meter otro, ¿no? Pero lo más importante es primero establecer, digamos, esa estrategia, y tú también desde un punto de vista ya de negociador, que muchas veces vamos y negociamos con el influencer, tenemos muchísimo más poder, digamos, de negociación que si vas solo con uno y yéndole a tocar a la puerta, ¿no? Una relación a largo plazo. Literal. Aquí, por llevarlo un poco, estabas hablando de toda esa estimación de KPIs, de cómo se orienta un poco el tema de cómo se hace la selección del talento. Creo que un caso real que creo que también es muy interesante hablar de nuestro día a día en agencias, y ocurre muchísimas veces, que es se han hecho unas estimaciones con un talento, con un influencer, y no llegas orgánicamente porque y pasa en muchas ocasiones, porque existe una cosa que es el algoritmo, y el algoritmo decide que hay veces que no le da la gana lanzar un post, no solo porque el contenido no sea relevante, sino porque pone un hashtag public, y el algoritmo muchas veces detecta que el hashtag public, tú para hacer un hashtag public no lo vas a hacer gratis, tienes que irte un poquito también a paid media, a soltar un poquito de dinero. Entonces, en este punto de consecución de KPIs es muy cobra mucha importancia el paid media, porque muchas veces el paid media salva los muebles. Y no sé si me estoy adelantando con más cosas que vamos a hablar, porque estoy yendo de los pagos pero sí que lo veo fundamental el paid media. Yo defiendo mucho el paid media, sobre todo en este entorno de la influencia, porque tiene una cosa muy buena, que es que no solo cumples con tus KPIs, sino que encima estás trascendiendo la audiencia del influencer, y te estás yendo con un brand suitability o un brand safe, como llamemos, porque estás controlando en todo momento la IP donde tú quieres lanzar la campaña. Muchas veces muchos talentos influencers tienen muchos seguidores que no solo son de España, y a lo mejor una marca española solo quiere hacer impactos en España. El paid media, una de las cosas, de las bondades que tiene es, oye, te voy a ir a donde tú quieras, con un contenido que va a gustar mucho, porque es una gran referencia dentro de la plataforma. Muchas gracias, vas muy bien encaminado. ¿Quieres añadir algo yo? Pues entonces voy a preguntarte a ti, Dani, una pregunta un poco internacional por el tema de que viajas mucho. Viendo las tendencias que se acercan a España desde UK, US, etcétera, vosotros tenéis un mercado bastante grande en Estados Unidos. Nosotros en GigaPay nos empapamos mucho de cuáles son las tendencias en el mundo tecnológico, en el marketing digital, y vemos que en Estados Unidos una cosa que demandan los influencers es los pagos inmediatos. Y acabáis de comentar que muchas veces en España eso no puede ser porque las marcas tardan mucho en pagaros. Un ejemplo. Yo he oído casos en los que una marca firma el contrato, se cierran las colaboraciones, el influencer postea, pero la marca paga a 60 días. En cambio, vosotros habéis cerrado con el influencer un pago a 30 días. Les estáis prestando el dinero. Claro, tienes que financiar ese dinero. Eso es. Entonces, lo que quería preguntarte es, viendo cómo funciona este tema en Estados Unidos, en UK y demás, ¿qué podemos aprender de ellos para traerlo aquí a España? En concreto, ese tema de los pagos es algo súper cultural. En Estados Unidos, cualquier cosa que vas a comprar es con el dinero por delante. Es como el McDonald's. Compras y te lo llevas. Pero pagos aplazados a 30 días, o sea, a veces se hace, ¿no? Pero aquí en España culturalmente está más aceptado, digamos, por el lado de las marcas, ¿no? Sin embargo, en el lado del influencer, pues quizás no es así. Aquí en España pues me quieren cobrar en el momento que yo hago la publicación. Entonces, como bien dices, pues tienes que financiar. En Estados Unidos es verdad que esto no sucede y bueno, pues o bien financias esto se llama a nivel financiero el circulante, o bien cuentas con un proveedor tecnológico que sea capaz de adelantar ese pago, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que sí que estamos viendo es no sé si llamarlo profit, o sea, hay como me sale en inglés sin querer, perdón, race, sí, no, cada vez hay más empresas o herramientas fintech dedicadas al control de pagos, la administración de pagos a influencers o a freelancers o a cualquier, digamos, otra persona física, digamos. Pero en el mundo de los creadores o de los influencers es algo bastante que está muy a la orden del día. En Estados Unidos también, aquí no es que llegue tampoco tarde, lo que pasa que hay quizás menos players que en Estados Unidos.
¿Y qué más? No, con eso ¿Sí? está bien. Me alegro de que hayamos, muchas veces cuando voy a eventos de marketing la gente no se moja y me gusta que nos hayamos mojado y que hayamos hablado desde el mundo de las agencias, uno de los problemas con lo que que nos encontramos en el día a día. Pero bueno, dejemos los pagos atrás y vamos a ir a la siguiente parte de la mesa redonda, que es el papel del paid media en el influencer marketing. Entonces tengo una primera pregunta preparada para ti, Andrea, que es, bajo tu punto de vista, ¿cuál es el papel del paid media en la amplificación del alcance y el impacto del contenido de los influencers? Y sé lo más específica posible porque tenemos estudiantes de paid media aquí hoy y seguro que van a aprender un mogollón de ti. Ay, 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 qué presión. Alcance de impacto y alcance es precisamente el 1.0 del Boosted, ¿no? O sea, al final, que así fue como comenzó. Es decir, recuerdo una de las primeras campañas hace varios años en una agencia cuando todavía ni siquiera TikTok tenía los Spark Ads, se llamaban de otra manera incluso. Recuerdo estar hablando con los TikTok, ¿no? Ad managers, ¿cómo lo hacemos? O sea, era algo nuevo, era algo que no sabíamos cómo hacer. Y precisamente la primera razón por la que se empezó a hacer era justamente por lo que decía Yago, ¿no? Gonzalo. Establecimos unos KPIs orgánicos, el algoritmo me lo ha tirado porque ese día el influencer salía con unas gafas y resulta que hizo lluvia y por algún motivo la gente no lo vio, y TikTok ya sabemos que si el average view es de menos de 2 segundos fuera y ya te lo tiran, ¿no? Entonces, al principio se empezó así, ¿no? Es la manera en la que podemos garantizar resultados. Vamos a garantizar resultados, ¿no? Y aquí creo que también entra otra parte que hablamos también con Andrea en un momento de ¿y quién hace ese booster? No, bueno, quien sea, cualquiera. Oye, tú ponte con el ad manager y llama a esta, ¿no? Porque era lo que se hacía. Poco a poco, y es lo que vuelvo y quiero insistir siempre en la integración de todas las partes estratégicas de un marketing mix, el cliente también empezó a demandar, vale, pero detrás de este booster, ¿qué estrategia hay? Es decir, más allá de la optimización, porque luego tú evidentemente tienes que optimizar, pero entra ya una parte realmente estratégica de pensar, vale, pero ¿qué busteamos? ¿Qué tipo de formato busteamos? ¿Busteamos los stories? ¿Busteamos el reels? ¿Qué es lo que realmente va a tener sentido? Desde un punto de vista del consumidor, de fuera del target audience del influencer, ese contenido, ¿qué storytelling va a tener? ¿Cómo le va a impactar? ¿Cómo podemos llegar? Entonces, a partir de ahí, empezamos a ver y a generar estrategias desde otro punto de vista. No solamente de, el influencer va a contar esto y va a contar aquello, sino teniendo en cuenta que ya vamos a hacer también una estrategia de boosted, ¿cómo podemos, digamos, dibujar las creatividades que va a ir haciendo este influencer para que puedan ir alineadas con esta estrategia de boosted? En el sentido de, por ejemplo, para una campaña que hicimos para Allianz en Alemania, ¿no? Decidimos hacer diferentes tipos de fases, ¿no? Una fase más awareness, en la que el influencer iba un poco a mostrar las ventajas, a hablar una serie de cosas, y esto lo busteamos a objetivo awareness, ¿no? Un segundo objetivo que da más consideración. Entonces, realmente vas dibujando ya una estrategia realmente de paid, pero que luego a nivel creativo y a nivel de storytelling va muy de la mano con tu estrategia de influencer. Entonces ahí ya no estás hablando de, y las impresiones van a ser estas, que son garantizadas. No. Les estás vendiendo realmente una estrategia de marketing como tal, una estrategia digital en la que todo va unido. Entonces pienso que eso cada vez va a ser aún más importante. Y más aún hay dos temas que comentaba Gonzalo que me parece fundamental, y nosotros tuvimos un cliente, que no puedo decir el nombre, que tenía muy mala fama con influencer marketing, ¿no? Muy mala fama, y dijimos, en Francia además, entonces dijimos, no podemos hacerlo, y dijimos, haced paid media, contratemos a microinfluencers o content creators, hagamos unas piezas, y hacemos, ¿por qué? Porque de esa manera vamos a poder entender la audiencia. Entonces, no solamente es una estrategia de garantizo resultados, te lo sumo a una estrategia integrada de marketing mix, sino que incluso puedo aprender de una audiencia a la que no estoy llegando, puedo aprender de una audiencia a la que le interesa mi contenido y que de repente yo como marca no tenía ni pensado que le podría impactar. Y a partir de ahí ya hemos incluso desarrollado con Google, que es otro de nuestros clientes, en Nordics por ejemplo, que a través incluso de campañas de paid a largo plazo podemos incluso hacer brand lift studies, en el que realmente medimos el impacto de la campaña
en gente que la vio para ya no solamente de impresiones, views, sino cómo te pareció, qué sentimiento te dio. Entonces aquí el Boosted gana una dimensión totalmente nueva y le da muchísimo valor a nuestro sector de influencer. Pues me gustaría hacerte una follow-up question, que es, ¿eso significa que cuando a mí entonces me pasan las marcas los briefings, han hecho esos briefings pensando en el Boosted que me van a meter luego a mí para poder usar el vídeo que yo voy a tener que producir y por eso sois tan rígidos, ¿no? Eso depende de la agencia, eso depende del cliente y eso depende también evidentemente de qué tan, y esto me parece fundamental que luego también Gonzalo pueda opinar de ello, hasta qué punto el equipo de paid media, el equipo que esté haciendo Boosted, realmente sepan lo que están haciendo. Porque de repente te puede llegar un brief muy cerrado y tal, pero efectivamente, como dice Yago, no tiene nada que ver el Boosted ni nada, sino que es el cliente el que dice, no, es que yo quiero que salga con la mano así y ya está, porque tienen una madurez limitada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero luego, o puede ser que te llegue porque han dicho, bueno, venga, o sea, no necesariamente el brief que te llegue más o menos cerrado es por una estrategia de Boosted. Al contrario, creo que muchas veces se puede, y esto a nivel de creatividad, estrategia, paid, por lo menos en nuestra agencia, intentamos ser lo más integrados posibles, porque además sabemos que la audiencia no es tonta y que necesita un storytelling, un hook, porque en el momento en el que tú sales con, ay, el móvil que siempre quería, o sea, es que no duras ni 2 segundos y pasas, ¿no? Entonces, creo que también es importante tener en cuenta eso. ¿Quieres añadir algo? Sí, o sea, pues yo podría comentar que al final la importancia del contenido y la relevancia del contenido en la actualidad, no solo a nivel orgánico con lo que crea el influencer, sino cómo lo trasladamos al paid media. Y no me gusta decir que siempre se dice mucho que hay que educar a las marcas, pero me parece un poco pretencioso. Yo creo que ayudarles a generar ese aprendizaje, porque muchas veces son muy taxativos y se cierran en banda con sus guías de estilo y su marcaje de cómo tienen que ser las cosas. Muchos pasan por internacional, tienen muchas barreras y al final de algo innovador que pueden hacer agencias para estos clientes se queda en agua de borrajas, porque limitamos en general todo el sector a ese protagonista de la pieza, que es el que va a dar a la marca ese extra, ¿no? Entonces ha cambiado un poco el mundo, ¿no? Hay un cambio de paradigma en el que en el marketing, porque antes las marcas tenían el poder, se puede decir que tenían el poder sobre el usuario, ofrecían una creatividad estática con un producto, con un precio, sigue existiendo en un Black Friday, pero ha cambiado un poco. El usuario ya en este cambio de fragmentación de audiencias, fragmentación de plataformas, tenemos TikTok con un formato completamente vertical, con un snack content en el que no paras de consumir. Ha cambiado todo, entonces tienes que ser muy relevante y tienes que basarte mucho en una estrategia de contenido pura, y es el usuario el que va a decidir si le gustas o no. Ya no es la marca el que decide, sino que es el usuario el que va a coger confianza en tu marca si haces las cosas bien. El mejor medio es la influencia. A partir de ahí puedes hacer un trabajo como marca, como prescriptora, pero la influencia es fundamental. Quería añadir una pequeña nota a lo que ha dicho Andrea. Antes he visto que había cabezas que hacían así cuando se preguntaba lo de Zara. Una de las cosas que ha hecho Zara ha sido usar esa narrativa con esa influencer. No os lo quiero destripar, así que cuando volváis a casa vedlo. Pero vais a ver que el estilista que le está haciendo el peinado a esa influencer fue el primer estilista que ella tuvo en su vida. Así que y hablan sobre ello en el post, con lo cual no estás viendo un anuncio, estás escuchando una historia. Y entiendo ese apunte que has hecho ahí sobre la narrativa, muy bueno, Andrea. Ya que el micro está muy cerca del Yago, te voy a hacer una pregunta que es sobre un tema que seguro que tú has visto mucho en el IMS en Londres. No sé si te diste cuenta que había muchísimos stands de empresas que hacen UGC. ¿Sabéis lo que es el UGC? Veo cabezas que asienten, pero otras que dicen que no. UGC es User Generated Content, es contenido generado por los usuarios. Y hoy en día hay un cierto tipo de influencers que no tienen muchos followers, pero que son muy buenos comunicadores y que son capaces de hacer vídeos que luego las marcas meten paid media. Entonces, quería hacerte una pregunta sobre UGC, y es que nos expliques bajo tu punto de vista, y sobre todo en España, que todavía no ha pegado fuerte, pero sí que está pegando fuerte fuera,
¿Qué es el UGC y por qué es importante en el futuro del paid media? ¿Crees que es una moda o que es a largo plazo? Yo creo que es a largo plazo. Al final es el contenido generado por el usuario, ¿no? No hay nada mejor que un usuario hable de ti. O sea, antes hablabais de influenciadores y se me ha venido a la cabeza una frase de Jeff Bezos que dice que las marcas son los que hablan lo que hablan de ellas cuando no están en el salón, ¿no? Pues esto es, al final es el contenido generado por usuarios. Al final lo que te crea es, primero, credibilidad, porque hay alguien hablando de ti en primera persona. Segundo, interacción, porque si yo hablo de él, seguro que algún amigo mío lo va a comentar, con lo cual la interacción es mejor. El contenido, por supuesto, es más barato, porque se lo hago yo, no hay que hacer una gran producción. Y luego, al final, la credibilidad, o sea, es mucho más fácil que sea una persona en una recomendación para un restaurante de cualquier cosa que lo haga una marca, ¿no? Al final las marcas se han muchas veces forzadas a hablar por ellas mismas, y aquí lo que están consiguiendo es que haya alguien hablando en su nombre, con lo cual para mí lejos de una moda es una tendencia, o sea, va a dar muy fuerte dentro de los momentos. Dani, ¿tú estás pensando? Estaba pensando que aquí sí quedamos bastante por detrás, porque en Estados Unidos es algo que lleva 6 o 8 años mínimo. De hecho, hay una empresa española muy importante de un español que nació allí y era solamente UGC. Además, Juan, dinos algo. pues que la compraron ya, le compraron por 200 y pico millones. Fue un caso de éxito de José del Cabo, que era un CEO bastante sonado aquí en España. Olapic era el nombre natural, ahora no sé cómo se llama, no sé cómo cambiaron el nombre, vale. Pero yo creo que el UGC al final no deja de ser un poco la democratización del influencer marketing, porque si en el influencer marketing estamos buscando personas con cierto volumen de audiencia o de comunidad, y en el UGC puede ser cualquiera de nosotros que estamos aquí haciendo una recomendación sobre cualquier producto en cualquier medio, sea Instagram, sea Google Reviews o sea lo que sea, ¿no? Aquí lo importante es cómo la marca utiliza ese contenido en favor suyo. También, obviamente, si hay una estrategia detrás con un storytelling, ya vamos, se coronan, ¿no? Pero lo pueden utilizar desde, por ejemplo, en su propio e-commerce, mostrando contenido real de alguien que tiene 100 seguidores, o sea, no tiene por qué tener más, pero que el contenido tiene cierto engagement o que gusta, para que la gente, o sea, para reflejar sobre todo la realidad, ¿no? Es decir, siempre cuando pensamos en un influencer, pues es como, no sé cómo decirlo, pues porque estás tú aquí, ¿no? Pero, de bueno, que como la posturita, que si tal, que si igual, no, esto es como muy real, o sea, me he hecho yo la foto en nada, sin producción y sin nada, ha sido con mi propio móvil. Yo sé que tú también haces vídeos así en directo. Mira, voy a decir una cosa, los hace mi marido, que está aquí, sin él no tendría ni fotos ni vídeos, pero me entiendes tú, ¿no? Te entiendo. Entonces, al final yo creo que es la democratización del influencer marketing llevado quizás a un extremo, pero súper potente, porque además ese contenido, que encima no te ha costado nada como marca, lo puedes, con permiso obviamente del dueño, lo puedes utilizar tanto orgánicamente en blog post, en tu e-commerce o también con paid media. Entonces ya, vamos, me parece genial. Me gustaría oír tu opinión, Gonzalo, porque al final para mí creo que el paid media es el rey del UGC, o van muy de la mano. ¿Qué opinas tú sobre el UGC en España? Lo veo como el nacimiento de los nuevos influencers, es decir, hay parte de influencia que viene de ser famoso antes de ser influencer, y gente que era conocida antes de ser influencer, y luego te encuentras maravillas por las plataformas que generan un boom, y no tiene por qué generar un boom, no sé, una persona, sino una canción. No sé si se puede tratar como UGC, pero la canción que se ha hecho por IA de Bad Bunny ha sido muy criticada, pero ha estado en TikTok durante 2 semanas. ¿Nos puedes contar la historia un poco detrás de toda la canción con la IA? Sí, bueno, o sea, tengo poca información, pero creo recordar que se trabaja una canción se pide a un chat que genere una canción con la voz de Bad Bunny. Bueno, tiene como ciertas referencias a España, porque habla de Badial, habla de David Bisbal, y bueno, cogió mucha notoriedad porque el propio Bad Bunny se cabreó
porque vio que era demasiado parecida a sus canciones y es la realidad. Entonces ya, si no le gusta, a lo mejor tendría que ver su repertorio. Yo es que a lo mejor no soy el mayor fan de Bad Bunny, lo siento mucho si hay algún fan, pero hizo un boom y a la gente le gusta más que cualquiera de sus canciones. Entonces, eso genera un movimiento de visualización que no os podéis imaginar, y eso genera inventario a las plataformas para luego generar y meter paid media para marcas y para... es una rueda y es gracias a esta parte de contenido. Pues tú que tienes el micrófono en mano, entonces te voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Cuánto invierte vuestra empresa en paid media y cómo de importante es tener talento in-house que esté certificado en Meta, Google, Amazon, etcétera, etcétera? ¿Inversión en recurso humano o inversión en medios? Pues por preguntar las dos. Pues va un poco de la mano, la verdad. Entonces, inversión en recurso humano, muchísima, porque al final se gestiona mucho volumen de campaña y se tiene que dar mucho por menor las campañas. Es una cuestión muy difícil. Nosotros abogamos mucho por generar equipo. Tenemos un equipo ahora mismo de unas 40-45 personas entre varios equipos que gestionan campañas para todo el entorno de social. Trabajamos toda la parte de vídeo de YouTube. Y luego en inversión, pues hablamos de millones. No sé si podría decir la cifra, pero en horquilla podemos estar hablando de 25, 35 millones de euros en campaña de paid media estamos haciendo actualmente, siendo una empresa que crece en los últimos 5 o 6 años exponencialmente. Entonces es una maravilla, porque al final generamos más equipo, viene más gente, la rueda sigue funcionando, como he dicho antes, funciona la rueda de TikTok, funciona la rueda nuestra. ¿Y qué me habéis preguntado después? ¿Cómo de importante es tener talento in-house que esté certificado en Meta, Google, Amazon? Y por poner un poquito de contexto, para poder poner anuncios o que te contraten en una agencia como Paid Media, pues tienes que tener los certificados de Google, Meta, Amazon. Entonces, ¿cómo de importante es para vosotros que vuestra gente esté certificada y formada en Paid Media? Es vital, es vital. Yo creo que es un deber. O sea, y se da por hecho que al final veo el paid media desde mi punto de perspectiva como algo vocacional. Entonces, cualquier persona que vea las certificaciones creo que tiene que ser como algo que es algo natural para tener más conocimiento. Fuera de esto, lo que te dicen las plataformas está muy bien, pero hay una intuición operativa que se gana con el tiempo y que es esencial. Creo que... y justo creo que va como anillo al dedo con todo el tema de la influencia. Nosotros podemos conocer qué tipo de objetivo de campaña se pueden hacer en TikTok o en Meta, pero, y hablando del contenido, no sabemos cuál es el mejor contenido que va a funcionar. Al final tenemos que responder ante un CTR de 0,20 contra un CTR de 0,60 y por qué está ocurriendo eso. Pues tiene que haber un poco de conocimiento en todo eso, y eso es yo creo que lo que a uno le gusta cuando entra en el mundo del paid media, que es lo bonito. Os puedo contar un pequeño ejemplo de cómo hacemos en Via Lion con algunas marcas. Dentro de toda la certificación, nosotros trabajamos en TikTok, trabajamos con TikTok de la mano como un doble partnership. Somos marketing partners, trabajamos toda la parte de paid, pero luego también trabajamos la parte del exchange, que es un exchange creativo donde es una plataforma. Trabajamos con anunciantes donde no pueden llegar a hacer soluciones de producción porque no tienen manos, no tienen medios, no tienen la inversión suficiente, no tienen el contacto para trabajar con talentos o incluso actores que pueden hacer las piezas. El paid media y el operador de paid media es esencial porque no solo después del contenido, él decide cuál es el contenido óptimo y da recomendaciones sobre cómo el contenido luego va a funcionar. Me parece precioso. Bienvenidos a todos los que estáis en el campus de Paid Media porque os lo vais a pasar muy bien en vuestro futuro. Gracias, Gonzalo. No sé si alguien tiene queréis aportar algo, si no paso a la siguiente pregunta. Que te la voy a hacer a ti, Dani, si te parece bien. No me puedo negar tampoco. No sabes lo que te voy a preguntar, pero estás aquí a mi lado, así que te ha tocado. ¿Qué criterios deben considerarse al decidir cuánto y cómo utilizar el paid media para potenciar el contenido del influencer marketing? Es que complicado. Yo creo que voy a coger el comodín de Andrea, ¿no? Depende.
Depende de muchos factores. Yo creo que el contenido es esencial. El contenido antes de decidir si hacer ese boost con paid media, vas a saber ya si orgánicamente tiene algún tipo de tracción el contenido. Si gusta por el propio contenido, si gusta por el propio influencer, si gusta por X razones, ¿no? Y esto es verdad que hasta que no se crea el contenido no lo sabes. Entonces, esa intuición que hablaba Gonzalo o de experiencia, ¿no?, en el paid media, aquí en el influencer marketing es exactamente lo mismo. Necesitas tener también esa experiencia para poder detectar qué contenido a priori crees que puede funcionar. Entonces yo diría que el contenido es esencial, pero otro, sin lugar a dudas, y creo que ya lo hemos mencionado, es la estrategia que tienes detrás. Sobre todo si hay un storytelling. O sea, hacer paid media por hacer paid media lo puedes hacer, seguramente tires dinero un poco a la basura, ¿no? Tendrás resultados, pero tiene que haber una estrategia detrás, quizás un poco más amplia, no solamente en el paid media, sino también en otros canales, en influencer marketing, en orgánico, etcétera. Al final va un poco todo de la mano. Si hay un storytelling detrás, será seguramente mucho más fácil decidir qué tipo de contenidos, de qué tipo de influencers son los que hay que hacer boost y cuándo hay que hacerlo. Porque a lo mejor tienes, no sé, 10 contenidos, por decir algo, y a 3 le vas a poner un 15% del presupuesto, a otros 2 el 30% y al restante otro lo que reste, vaya. Entonces, depende de muchas variables, pero yo diría, o sea, por sintetizarlo mucho, de la estrategia y el storytelling que tiene la campaña o la marca detrás. Entonces me quedo con el depende. Depende. Vale. Para eso están los profesionales, lógicamente, porque si no estaríamos nosotros, bueno, y vosotros. Vale. Quería hacerte a ti también la misma pregunta, Andrea. ¿Tú qué opinas en cuanto a los criterios que deben considerarse al decidir cuándo y cómo meterle un boost, por ejemplo? A ver, yo creo que lo principal, primero el presupuesto. Eso es fundamental, porque evidentemente dependiendo de eso podremos meter más, menos, intrasentido o no. Otra cosa importantísima son los tiers. Si vamos a tiers muy grandes tendremos que tener en cuenta que cuanto más grande es el tier, más buyout rights van a pedir. Entonces aquí también toca ser coherente de, bueno, si vamos a ir solamente a macros, tendrá sentido de meter. ¿Cuánto vamos a meter? Si vamos a macro, por lo general es porque queremos hacer campañas de súper alto impacto, a awareness puro y duro. Entonces, efectivamente, como decía él, ¿no?, la estrategia. Ahora, el objetivo de la campaña, eso es fundamental. Si un cliente viene y nos dice, oye, llevo haciendo una serie de estrategias y tal, y quiero ir a conversión, o quiero realmente intentar consideración al máximo, pues es que no tienes otra manera, porque por más de que el influencer la vaya genial, no vas a poder tener métricas luego de conversión de que quieras hacer, ¿no? Entonces, aquí creo que es importante. Es verdad que por lo general, otro criterio a tener en cuenta es también no sobresaturar a nivel de frecuencia a la audiencia. Si tenemos obviamente un universo que es bastante reducido porque la campaña es de un nicho y vas con un producto ultra nicho, meterle un montón de paid es que lo único que vas a hacer es saturar a la audiencia y va a terminar odiándote. Entonces, son varias cosas, pero en general diría que es presupuesto, tiers, objetivo y luego, digamos, tipo de universo al que quieres llegar. Muchas gracias, Andrea. Y quédate con el micro porque la siguiente pregunta es para ti. Vamos a pasar a la última parte de la mesa redonda, que es sobre tecnología y la importancia de los datos a la hora de buscar y negociar con influencers. Entonces, la pregunta que tengo para ti, Andrea, es ¿cómo pueden las herramientas de análisis de datos mejorar la selección y la negociación con influencers para las campañas de marketing? Y la siguiente pregunta, linkeada a ella, es ¿qué podéis averiguar vosotros sobre los followers de vuestros influencers a través de estas plataformas de búsqueda y negociación con influencers? ¿Podéis averiguar algo? Es que para nosotros, y bueno, Dani luego yo creo que profundizará muchísimo más, pero y bueno, yo en particular desde que estaba en WPP ya era importantísimo. Ahora que estoy en MediaMox aún más, porque además nos consideramos como una agencia tecnológica en la que todas las decisiones, estrategias y que damos a cliente se basan en data. Entonces esto es fundamental. Para nosotros elegir un influencer es fundamental utilizar ese tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado, y bueno, no entraré en detalle, pero cosas que por lo menos nosotros usamos y que es fundamental. Una de ellas es todo lo que tiene que ver con brand safety. Aquí de repente en Europa, dependiendo del país,
hay una serie de criterios que ahora mismo las marcas tienen muchísimo en cuenta. En Estados Unidos incluso más, con temas sensibles como tiene que ver de racismo, machismo, temas políticos y demás, y que por más de que tengamos a influencers managers que sean increíbles y que tengan todo el conocimiento y expertise, es que es imposible que una persona vaya a través de todos los posts, haga revisiones de tal. Entonces, eso es fundamental para nosotros, porque una vez que nosotros pasamos unos samples a cliente, tenemos, y dependiendo evidentemente también del cliente, si es más B2B, si es de un sector muchísimo más, digamos, sensible, como puede ser pharma o todas estas cosas, ¿no? Hay que tener clarísimo toda esta parte de brand safety y brand assessment a nivel de influencer. Estas plataformas nos ayudan. Otra cosa que también es fundamental que nos dan este tipo de plataformas es todo conocimiento de benchmark de con quién trabajaron, ¿no? Fundamental también. No podemos entregar a cliente un talento que hace un par de meses o el año pasado haya trabajado con un tal, ¿no? Y que de repente nosotros, por error humano, no podamos ver. Y luego, la tercera, digamos, de las cosas, y que yo creo que, bueno, Dani, vuelvo, insisto, profundizará más en ello, es todas las herramientas de inteligencia artificial que aplican a través de la tecnología, que a nosotros también nos ayuda también a elegir. ¿Cómo es esto? Pues en alguno de los ejemplos es que, por ejemplo, ellos pueden, a través de inteligencia artificial, darte una serie de marcas que podrían asociarse bien con ese influencer, por una serie de criterios que, bueno, pues eso, la propia inteligencia artificial y una serie de algoritmos, pero que a nosotros nos ayuda muchísimo, porque eso ya nos hace ver y nos hace ganar tiempo a nivel de revisión de un perfil que en otra casuística nos llevaría mucho más tiempo, ¿no? Y luego, pues por último, diría yo lo que mencionabas tú, el tema de los followers. Ellos también suelen tener las plataformas Influencity muchas veces de cuántos seguidores son fiables y no. Esto es fundamental, porque de nuevo, nosotros podemos ver una serie de followers, pero estas herramientas también nos ayudan a ver qué porcentajes son realmente los reales, qué porcentaje pueden ser debidos a bots y demás, ¿no? Entonces, es otra métrica que nosotros tenemos evidentemente en cuenta a la hora de poder seleccionar las influencers. Dani, te dejo de que yo y Dani. Explicado, perfecto. De hecho, o sea, por añadir quizás dos cosas que a lo mejor son un poco relevantes, aparte de todo lo que ha dicho, cómo encontrar, por ejemplo, influencers, ¿no? Pues imaginemos que a lo mejor somos una empresa más pequeña, donde no tenemos un gran presupuesto, no podemos, pero nos encanta, no sé, María Pombo, ¿no? Pero no tenemos el presupuesto para pagarla. Pues herramientas como la nuestra al final te facilita encontrar perfiles que quizás son un poco más pequeños o más asequibles, pero que generan bien el mismo tipo de contenido, o bien que tienen el mismo tipo de audiencia detrás. Pues no sé, que sean mayoritariamente mujeres de más de 25 años que vivan en Madrid. Esa es una de ellas, que al final son encontrar perfiles similares a otro que ya conozco, ¿no? Y otra que es bastante importante, aunque bueno, se puso de moda en su momento porque hubo un boom, ¿no? A nivel tecnológico sobre todo, es la duplicidad de audiencias entre perfiles, entre followers, ¿no? O sea, entre cuánta audiencia sigue a un mismo influencer. Porque al final siempre hablamos de followers, pero yo si sigo a dos influencers y la marca en cuestión está haciendo una campaña con esos dos influencers, voy a recibir el mismo mensaje con distinto contenido, lógicamente, pero desde dos sitios distintos, desde dos influencers distintos. Esto puede ser bueno para nuestra estrategia o también puede ser malo, depende del objetivo que queramos buscar, bien por repetición o bien todo lo contrario, buscamos más alcance y lo que queremos es alcance único y que entonces por lo tanto que no haya tanto solapamiento, digamos, de followers. Al final es lo que tú decías, la tecnología está para ayudarnos en todo, sobre todo con la data. Si no basamos nuestras decisiones en los datos, de nada sirve tener una muy buena estrategia. Es una combinación de las dos cosas, la parte tecnológica y obviamente la humana, sin duda. Me gustaría hacerte la misma pregunta a ti, Yago. ¿Cuál es tu experiencia usando la tecnología para encontrar y negociar con influencers? Nosotros nos basamos siempre en data en todo. O sea, en todo lo que hacemos desde la selección, entender las tendencias de qué está hablando, pero al final no hay que olvidarse que nosotros lo que buscamos es llegar a la audiencia.
O sea, entonces hay que matizar muy bien cuál es la audiencia, encontrar esa audiencia, y eso sin la tecnología no lo podemos hacer. O sea, IP, porcentaje de edad en el target, son datos que para nosotros son fundamentales a día de hoy. Y un poco, yo estoy muy alineado con lo que dicen los dos, sobre todo porque hablamos mucho. El tema de la duplicidad cada vez es más importante, y yo creo que es verdad que hubo una moda, pero yo creo que está volviendo ahora de afinar bien a dónde estamos llegando el mensaje y cómo estamos llegando. Y yo creo que hay muchísima información, y gracias a la tecnología habrá affinities, territorios que nos ayudan a darle ciencia a este mundo que en un primer momento era un mundo muy superficial. Al final nos basamos en que nos gustase la cara del que estaba detrás, y que ahora ya no es así. O sea, ahora ya queremos saber mucho más de él, de la audiencia, etc. Muchas gracias, Iago. Vamos a hablar del ROI. ¿De qué manera, y se lo voy a hacer la pregunta a Dani, porque como me has mirado, pues te la hago a ti. ¿De qué manera la tecnología de datos ayuda a las marcas y agencias a entender mejor el ROI de sus campañas de influencer marketing? Pues es que imaginaos una campaña de paid media sin tecnología. Para saber cuántos clics, ¿qué haces? ¿Lo vas a contar a mano? ¿O cuánto tráfico? Pues a ver, sería imposible, ¿no? Pues con el influencer marketing es exactamente lo mismo. Exactamente. El ROI se puede medir, obviamente depende de tu objetivo final, si son impresiones, si es alcance, si son ventas finales. Al final cada KPI lo medirás de una forma distinta, pero para eso están herramientas como la nuestra, que conjunto con otras herramientas, pues al final puedes tener esa trazabilidad, que es verdad que hace unos años no teníamos, a llegar al punto de, vale, he conseguido, por poner un ejemplo, soy un e-commerce y he invertido X y he conseguido, pues no sé, 100.000 euros en ventas. Vale, pero ¿de dónde han venido? Esa ha sido la campaña de Black Friday. ¿Pero de dónde han venido? Un 80% ha venido de Instagram, un 20% ha venido de YouTube, por ejemplo. Esa sería como la primera fase, ¿no? El canal, ¿no? La red social. Pero luego he trabajado con algunos influencers en distintas redes sociales, digamos con el segundo nivel. El influencer 1 que trabajó en Instagram ha generado a lo mejor un 25% de mi ROI. El influencer 2 que también trabajó en Instagram, a lo mejor un 10%. El influencer 3 que a lo mejor trabajó en YouTube, un 15%. O sea, vas a poder medir a nivel de influencer. Bueno, debes poder medir a nivel de influencer. Con la tecnología puedes ir un paso más abajo, a nivel de publicación o contenido. Ha sido un story del influencer 1 que trabajó en Instagram en una fecha concreta el que generó el 70% de esos 100.000, porque si eso es así, significa que el resto con los que has trabajado no te han funcionado muy bien. Entonces la recomendación sería, bueno, trabajar más con ese influencer y con ese tipo de contenido, ¿no? Entonces hay que analizar, digamos, todos los niveles de campaña hasta el máximo nivel. Y eso sin tecnología sería imposible. ¿Nos puedes poner un caso real con un cliente que os ha utilizado y que descubrió algo? Danos datos, nombres. A ver, mójate. Tenemos un cliente en Estados Unidos que es que he puesto un ejemplo sin decir los nombres, pero era bastante parecido a este. Claro, es un e-commerce de relojes en Estados Unidos, que no voy a decir la marca por los datos, pero básicamente ellos lo que hacen es mucho product seeding, o sea, mucho envío de producto, y también afiliación, ligado a afiliación con cupones de descuentos y demás. Entonces, claro, invirtieron bastante dinero en esta campaña, no sé si fueron $500,000 o algo así. Consiguieron muy buen retorno, creo que fueron 2, algo de retorno, es decir, multiplicaron la inversión por 2,5 creo que fue, pero se dieron cuenta, bueno, ellos estaban muy contentos hasta que les enseñamos que no sé si era el 70 o el 80% de ese éxito de campaña venía concretamente de una publicación de TikTok de un influencer en concreto. Entonces, claro, dijeron, oye, muy bien, pero claro, si hubiésemos invertido simplemente a este influencer, a este contenido, pues hubiese tenido un retorno a lo mejor de 15 veces más, ¿no? Y nada, pues desde entonces creo que estarán con nosotros, espero que para siempre. Bueno, y trabajarán más con ese influencer, claro. Sí, pero también es verdad que suceden varias cosas. Es decir, lo que te ha funcionado una primera vez no tiene por qué funcionarte la segunda, ¿no? Y al final también sucede una cosa aquí que es la frecuencia, algo parecido a lo que pasa en paid media, que si utilizas mucho al mismo influencer y de forma muy repetitiva, al final la audiencia de ese influencer también termina cansándose. Y
y bueno, pues no les gusta, ¿no? O no le gusta a la audiencia. Entonces es conveniente, quizás sabiendo ya el contenido que funciona para esa audiencia de ese influencer, trasladar algo a otro influencer que sea similar. Pero insisto, ese contenido a lo mejor en otro influencer no funciona, porque la audiencia es distinta. Pues muchas gracias, Dani. Voy a hacer la última pregunta antes de la ronda de Q&A, y obviamente no podía faltar la inteligencia artificial, y como acabas de hablar de Bad Bunny, te la voy a pasar a ti, Gonzalo. ¿Cómo va la inteligencia artificial a revolucionar este sector, influencer marketing y paid media? ¿Y crees que la proliferación de robots influencers es una tendencia? ¿Se entiende que personas pueden sentirse... O sea, ¿tú crees que hay personas que se pueden sentir influenciadas por un robot que no existe, pero que tiene una cuenta de Instagram? A ver, te voy a decir que sí, porque hemos creado una nueva división en Via Lion que se llama Via Talents y tenemos un influ virtual, el Barrenay, pues si la queréis buscar en TikTok y en Instagram. Y sí que creo que van a revolucionar, pero al final es un tema de tabús y creo que en estos tiempos siempre vamos a ser un poco escépticos con este tipo de soluciones basadas en la inteligencia artificial, pero vemos que funciona. El miedo que tenemos es que nos coman el terreno, que coman el terreno al operador de campaña de publicidad, que coman el terreno al influencer, y el miedo genera rechazo. Entonces yo creo que hay temas a tratar, creo que tienen muchas cosas positivas. Una de las cosas positivas que tienen es que al final es rápido, es efectivo, aprenden en base al tiempo, pueden adaptarse a estrategias de cualquier tipo y para cualquier marca, y los puedes conformar como tú quieras. En este caso, Alba sí que no se conforma a sí mismo, sino que ella se ha creado, se puede decir, ella eligió su nombre, ella eligió su constitución, su pensamiento crítico, y ella se ha hecho a sí misma y se sigue haciendo a sí misma. Y es interesante, es un proyecto interesante porque al final ha sido una mesa... yo no he estado y me ha dado una pena terrible, bueno, han estado muchos compañeros míos del equipo de content y fue muy nutrida esa creación, porque al final hubo mucho debate y tomaron la decisión de dejar hacer algo. Entonces creo que sí, que va a funcionar. ¿Problemas o desafíos? No tiene emociones, o supuestamente podemos decir que no tiene emociones. No puede testar un producto, no puede testar un servicio. Pero creo que hay capas creativas y tecnológicas, aparte de la IA, que se pueden trasladar a todas las plataformas y a nivel creativo para adaptar las marcas a estos talentos digitales. Hemos visto que había todo el tema del boom de lentes que hubo en Snapchat y que luego hemos visto en TikTok. Todo eso se puede trasladar, entonces es una gran oportunidad. Así que creo que sí, que en un largo plazo, medio largo plazo, la inteligencia artificial ayudará a marcas a crear sus propios avatares metahumanos que den soluciones para la marca. Me has dejado helada, así que te tengo que hacer más preguntas. Esta inteligencia artificial, esta cuenta entiendo que está en Instagram, ¿la estás monetizando? Actualmente no, actualmente la estamos haciendo crecer. Ella hace su propio contenido, es un contenido que ella decide, hace contenido en base a tendencias que hay e intenta crear tendencias, y está, lógicamente sí que va a llegar a un proceso de monetización, porque las marcas la empiezan a querer. Estuvo hace poco presentando un premio en los Gen Z Awards, y a raíz de ahí pues la gente ha empezado a conocerla y ha empezado a interesarse. Entonces bueno, es diferente, yo sé que es algo impactante, pero funciona y genera mucha expectativa. Última pregunta antes de la ronda de preguntas del público. Y si yo me quiero anunciar con ella y soy una marca, ¿cuánto me vas a cobrar? ¿Y me vas a cobrar por engagement o me vas a cobrar por followers? A ver, ahí yo no decido. Pero sí que depende. Ella decide cuánto cobra. Claro, pues va a cobrar muchísimo seguro, como decía ella. No, pero ya ha hecho sus pinitos. Ha hecho entrevista o ha hecho como una serie de pregunta-respuesta con Ángela Mármol. Ha estado también con, no me acuerdo, Alea Bulló también ha estado, no sé si conocéis, pero bueno, ya ha tenido ahí como varios pinitos, ha conocido ya a alguno que otro talento, y creo que todo es hablarlo con él y todo es hablarlo con bien, pero
creo que ambos mundos caben porque es un propio mundo, es el mundo de la influencia. Antes de pasar a la ronda de preguntas, ¿tenéis algo que añadir? ¿Algo que se nos haya olvidado tratar? Andrea, sí. Yo simplemente por puntualizar el tema de la inteligencia artificial para este sector, no solamente lo enfocaría a las inteligencias artificiales y avatares, pienso que la inteligencia artificial en nuestro sector va a ayudar muchísimo de todas las maneras. Es decir, por un lado, las tecnologías que nos ayudan a nosotros a hacer mejor nuestro trabajo nos van a ayudar cada vez más en el sentido de poder encontrar mejor a nivel de datos, de cómo podemos mostrar una cosa que de hecho no dijimos de las tecnologías que ahora mismo para nosotros es fundamental, son los reportes, los dashboards que se hacen en tiempo real, al momento. Esto con inteligencia artificial nos va a ayudar incluso a mejorar las recomendaciones, las valoraciones, los análisis de cara a tomar mejores decisiones en el futuro. Por otro lado está la inteligencia artificial aplicada a los propios influencers, es decir, pensemos por ejemplo en que ellos ahora mismo no llegan a poder hacer community management de sus propias cuentas. Pues cómo un producto de inteligencia artificial puede ayudar a que ellos estén más cerca de sus audiencias, ¿no? Entonces pienso que es importante no solamente pensar en los avatares o las IAs que pueden llegar a ser influencers, que obviamente va a ser una realidad, ya está pasando. O sea, nosotros desde Internacional con BMW lo hicimos con Lil Miquela, que es como ahora la influencer AI de Estados Unidos. Va a seguir, pero es interesante también pensar en cómo nos va a poder ayudar a todo, ¿no? A todo el sector en general. Pues os voy a pedir una cosa muy importante para el público, y es que los que mañana vayáis a vuestro jefe y le digáis que habéis estado trabajando un jueves a las 6 de la tarde, vuestro jefe os va a preguntar, ¿pero y de qué se habló? Pues dadnos un highlight, un resumen rápido, para que cada uno de vosotros le deis una píldora a la gente que ha venido a escucharos hoy. A ver, por la parte que me toca, que al final pues yo trabajo en tecnología, es verdad que la tecnología es súper mega importante, no solamente la inteligencia artificial, sino en plataformas como la nuestra, de cualquier tipo, no solamente en el influencer marketing, sino también en paid media. Pero es verdad que por mucha tecnología que haya, si no hay un componente humano detrás, no sirve para nada, ¿vale? Entonces, creo que algo que os podéis llevar desde aquí es que precisamente vosotros, la parte creativa, la parte humana, la parte estratégica, la parte del storytelling que hay detrás de cada campaña es la parte que más importa, y que la tecnología al final simplemente es una commodity, no algo de ayuda que nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo. Muchas gracias. Te toca, Iago. Voy a ser un poco original porque me voy a basar también en tecnología. O sea, yo creo que estamos aquí es muy bueno porque al final estamos hablando de paid media dentro de la parte de estrategia del influencer marketing. Y hablando de estrategia del influencer marketing, hace poco era una cosa muy táctica. Hemos conseguido elevarlo a algo estratégico, que eso ya es un punto importante. Y para mí el highlight es cómo la tecnología nos puede ayudar a llevarlo al siguiente nivel. Gracias, Iago. Gonzalo. Pues yo voy a ir con el contenido y con la audiencia, porque lo que hemos hablado durante la hora, que hemos hablado de que el contenido ya es relevante, ya ocupa mucho espacio en la toma de decisión en campañas de paid media, como tratamos con Influx, y no solo de mejora o empeoramiento de rendimiento, sino de toma de decisión en un largo plazo de seguir trabajando con un influencer. Entonces creo que el contenido es muy importante y sobre todo que las marcas tienen que empezar a ser como responsivas, ¿no? Saber qué tipo de contenido tienen que dar para cada red social y qué selección de talento tienen que hacer para cada red social. Y luego la trata de audiencias. Al final, si de la experiencia del paid media, creo que es diferencial, es lo que te va a ofrecer. Tenemos que dejar de pensar de que el paid media es salvar los muebles y que el paid media es mucho más para el influencer porque trasciendes las audiencias, como hablábamos antes, del propio talento y te vas a un reach que tú controlas y tú decides sobre él. Me toca ya, Andrea. Yo para resumir, porque ya lo habéis dicho todo, pero básicamente, y yéndome más a super top line y macro, pienso que hemos pasado de las marcas que quieren estar en social a la era de las social brands. Y con esto cambiamos el paradigma. Es decir, ya no es de soy una marca y quiero estar en social. Es tengo que entender ese ecosistema. Y creo que en el momento en el que entiendes eso,
influencer, pay, estrategia, creatividad se convierten en uno y en una sola estrategia integrada. Y eso creo que es realmente el paradigma para las marcas ahora mismo. Muchas gracias, Andrea. No sé si, Dani, tú quieres hacer las Q&As. Vale. Pues chicos, os damos paso a vosotros. ¿Tenéis alguna pregunta después de todo lo que hemos hablado? Cristina tiene una pregunta. Hola a todos, bueno, lo primero, muchas gracias. Soy Cristina, me conocen con la del Amazon Go de las tiendas de ropa. Ya os voy a contar por qué y la pregunta que voy a haceros viene un poco de la mano de esto. Y va para ti sobre todo, Yago. Has comentado en el primer bloque, si no recuerdo mal, que cómo se obtenía información de la conversión de todo el trabajo que hacen los influencers y también hablabas un poco del offline. Y quería preguntarte, quería hacerte dos preguntas. Una, ¿cómo crees que se va a poder obtener información de esa conversión? De, por ejemplo, un influencer hace algún tipo de contenido de un producto que no solo venden online, sino también offline. ¿Y cómo podemos llegar a obtener esa información de algo que realmente se ha comprado en una tienda física y no en un online? Y luego también quería preguntaros a los cuatro, ¿cómo creéis que va a ser de aquí a unos años esto y cómo vamos a poder obtener información? A ver, te contesto un poco porque hemos hecho alguna prueba con alguna tecnología y lo estamos viendo en algún retail. La realidad es que podemos medir el impacto hasta la visita a la tienda y si es una marca propia se podría ver si ha comprado o no a través del mail y demás. La tecnología, no sé explicártela porque aquí me pierdo, aquí seguro que Dani te ayuda muchísimo más, pero sí que sé porque lo hemos visto y lo estamos probando ya, que hay tecnología que nos permite sacar esa información esa. En base a los programas de fidelización, entonces. No, es en base a la impresión y yo creo que va conectado con un SDK, pero ahí sí. A ver, por no entrar quizás en muchos tecnicismos, pero al final lo que llevamos en nuestro teléfono móvil es de todo, menos teléfono móvil. Entonces, cualquier aplicación que tengáis, no sé, Zara, cualquier sea, os va a traquear un montón de cosas como la geolocalización, ¿no? Zara en este caso puede activar la geolocalización, saber que por proximidad está en una de sus tiendas y que justamente el email que tiene en la aplicación coincide con una compra que acaba de hacer. Ahí hay esa tecnología, pero hay otras muchas que permiten, como SDK, como acaba de decir Yago, esa trazabilidad entre el online y el offline. Pero teniendo una herramienta común que es la del smartphone, créeme que todo se puede medir. Vale, porque, perdón que incidir sobre esta pregunta, ahora os contaré por qué me interesa tanto, pero me parece curioso también que digas esto porque imagínate que a lo mejor hemos quedado entre nosotros un after work en Scalpers de Gran Vía, por ejemplo. Y a lo mejor Scalpers obtiene esa información de, vale, este usuario de Google ha ido a Scalpers, pero realmente hemos quedado ahí, vosotros ni siquiera sabíais que había una tienda y no hemos pasado por esa tienda. Entonces realmente la conversión me refería más a los creadores de contenido cuando hacen cualquier tipo de publicación para poder como conocer toda esa trazabilidad desde que hace esa creación de contenido hasta la conversión de la venta. Es complicado. A ver, es complicado y depende de muchas cosas. Por ejemplo, si haces clic en un anuncio o en un contenido, si hay algún tipo de enlace, seguramente sea más fácil. Porque ya puedes generar una cookie, la instalas en el móvil y es, o sea, por proximidad me refería, puedes quedar ahí pero no vuelves a hacer ninguna transacción. Entonces, claro, pero si haces la transacción y la haces con una tarjeta que la tienes en el wallet, pues a lo mejor puedes medirla, ¿no? O sea, aquí ya entra mucho tema legal de lo que pueden hacer y no las aplicaciones móviles, pero si tú se lo permites a las aplicaciones, porque la gran mayoría, pues obviamente no nos leemos lo que estamos aceptando con cada aplicación, pues sin querer seguramente vas a dar permisos a algo para tracear eso. Igual que existen las cookies en navegadores, también existe esa trazabilidad en los móviles. Y digamos que, bueno, no es que algo que está súper mega instaurado o que sea algo como escrito en piedra, pero que a veces es una tecnología que se empieza a usar más y que todavía está, vamos a decir que no es súper 100% fiable, pero que empieza a ser cada vez más frecuente. Vale, gracias. Y bueno, también, perdón, ya que has
No, sí, yo iba a decir que justo es una tecnología que está en fase test y que hay cierta información que perdemos, que no llegamos. Por ejemplo, si la persona paga en efectivo, esa información no la tenemos, pero al final sí que es verdad que hemos dado un paso más en esa medición y esa trazabilidad de poder llegar a que esa persona vaya a una tienda. Vale, y os hacía esta pregunta también, que imaginaréis cómo podría ser el futuro en estos datos, porque estoy fundando una startup, por eso os hacía esta pregunta, que va relacionada a los pagos en tienda offline, pero desde el móvil. Es como Amazon Go, por eso os he dicho que me conocían como Cristina, la de Amazon Go de las tiendas de ropa, porque tú escaneas con el móvil la etiqueta física, se confirma el pago, desactiva la alarma de forma automática y tú puedes incluso pagar desde el propio proveedor. Entonces, también quería eso, preguntaros cómo creéis que va a ser en el futuro, para ver si realmente, para validar un poco la hipótesis, porque también nos interesa muchísimo de cara a los creadores de contenido para esta herramienta, esta pata de infos. Gracias. No, a ver, igual que ahora pues puedes traquear las ventas pues bien con un pixel en el e-commerce o bien con un cupón descuento o similar, algo similar a esto, pero en el mundo móvil físico, pues existirá igualmente. Como lo que acabas de decir, es uno de los grandes ejemplos, pero seguro que en el futuro hay más. ¿Más preguntas? Borja, te has quedado con ganas de preguntar. Yo estoy bien, pero... Ya te he dicho que los de la primera fila siempre se les pregunta. Pues, Pero Borja, ¿de quién eres? yo me llamo Borja, soy parte del alumnado de Paid Media Campus y me dedico al mundo del marketing, pero está en un sector un poco peculiar, que es la agricultura. Entonces, una barrera que nos encontramos con el mundo de los influencers es ir a un agricultor, a un ganadero y hablarles de que tienen que crear contenido mientras están haciendo sus labores. Gente se pasa fines de semana por el campo, se levanta a las 5 de la mañana, tienen que hacer 1000 cosas. Entonces, algo que hemos visto es que las asociaciones y cooperativas les están ayudando mucho a formarse, a crear contenido de calidad, lo que habéis del UGC, a entender cómo monetizar. Entonces, ya sabes también con las agencias, la tecnología, cómo va a ayudar a este tipo de creadores a poder profesionalizarse. Qué buena pregunta. Sí. El mono influencer en Colombia, ¿no? De gran. Justo. Muy fuerte ahora. Sí, sí, sí. A ver, aquí dependerá también un poco de, porque al final quien ayuda mucho a la profesionalización de los influencers son las talent agencies, es decir, las agencias de representación. Ahí yo creo que evidentemente hay un nicho de mercado muy interesante. Nosotros además en su momento trabajamos hace bastante tiempo en otra agencia para un programa de tema europeo sobre tema de pesticidas y de tal, que hicimos de hecho un shooting con un influencer a una granja también para hablar de todo esto, y creo que hay un potencial enorme porque además hay también mucho desconocimiento, es decir, se cree que el campo es, ¿no? Vamos, antiguo, arcaico y tal, y realmente está casi más tecnológico que muchísimas empresas digamos, en la ciudad, ¿no? Creo que aquí también dependerá mucho de agencias de representación que se enfoquen a este nicho, que hoy en día las tenemos, es decir, nosotros trabajamos con agencias de distintos tipos y agencias muy tipo nicho, y bueno, aquí pues no soy agencia de representación, pero creo que puede haber una parte importante, y a partir de ahí, bueno, no sé, Dani, también en tema de buscabilidad de estos influencers, qué tanto potencial puede haber a la hora de ser encontrados, ¿no? Existen, se encuentran. Si existes, sí, tarde o temprano lo encontraremos, ¿no? Pero claro, para eso tiene que existir. Ahí quizás la problemática es cómo crear ese contenido que es tan de nicho. Es como pues, alguien especializado en, no sé, seguros de salud. Es rarísimo, ¿no? Encontrar a alguien así, ¿no? Pues eso quizás es un poco parecido. Yo creo que puede ser una oportunidad para la marca. O sea, viéndolo, pensándolo, porque lo he extrapolado a otra cosa que en su día, nosotros trabajamos para una marca de retail de pádel que tenía unos patrocinados que no utilizaban sus activos digitales, aunque lo seguía muchísima gente, y yo creo que es algo parecido. O sea, al final es una forma de comunicar y la marca
que además les tiene que vender porque son sus principales compradores, puede utilizar esos embajadores para potenciar lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y contarlo. Me parece, el tema de la marca me parece una de las grandes ideas. Tenéis un retazo. Es complicado. Pero sí que es verdad que como estamos hablando, proliferan muchos influx de la nada. Entonces, vas a encontrar de todo. El problema es que es un nicho muy nicho. Hemos tenido un ejemplo, no sé si sabéis quién es Low Tips. Ese chico tiene 2,4 millones de usuarios ya en TikTok. Y es un chico que se dedica a dar consejos de derecho legales. Y es un contenido que ayuda mucho porque hay mucha gente que no tiene conocimiento de derecho, de penal, y en el día a día problemas que salen por noticias, él te da una explicación. Entonces, ha ayudado a que ciertas marcas, por ejemplo, te pongo el ejemplo, hemos estado trabajando con Mutualidad Abogacía, es que yo no lo conocía yo hasta que entró a Via Lion, y es una aseguradora para abogados. Genera mutualistas y es un seguro para abogados. Consiguieron entrar con ciertos perfiles, tuvieron mucha suerte de encontrar el chico ideal, pero creo que hay posibilidades, pero claro, es raro, complejo. O sea, yo creo que la idea de la marca es la gran idea. Hay marcas que creo que pueden apostar por ese contenido tan disruptivo como puede ser llevar el campo abogado. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tal? Me llamo Miguel, yo soy parte del módulo de Google, porque trabajé allí 15 años. ¿Ahora? Da igual, sí. Se oye más o menos. ¿Ahora? Ahí, no, quítalo. Súbete aquí, que te vas a ir. Recantar. Bueno, no, yo me llamo Miguel, que soy parte del equipo del módulo de Google, ¿vale? Porque trabajé allí 15 años. Y ahora, bueno, trabajo en una compañía que se llama Globant y me dedico a comprar, básicamente. ¿Me oís? Ahora sí me oís. Y ahora mi trabajo, básicamente, es intentar comprar compañías accionistas de Google, ¿vale? Pero mi duda es respecto a brand safety, ¿vale? Entonces, es algo que es un tema importante desde hace muchos años. Y mi visión siempre es un poco, veo que las marcas siempre están muy cerradas con todo el tema de brand safety. ¿Qué quiero decir con esto? En todas las televisiones los atentados de Hamas yo los he visto. Y luego las marcas con los influencers, etcétera, son súper rígidas. ¿Creéis que esto es algo que debe cambiar, que no, que va a seguir igual, que está evolucionando? ¿Cuál es vuestra visión? Desde la perspectiva de paid media, creo que las marcas se han puesto mucho las pilas, también las plataformas. Y creo que conceptos como el brand safety o el brand suitability ya están en el día a día. Caso claro, Twitter nos escribe, Twitter con cómo está Twitter ahora, bueno, X, y que ha perdido mucho personal, muchos accounts y ha bajado un poco el servicio. Y aún así nos escribieron porque con todo el tema de la guerra, nos pasaron una serie de keywords y una serie de temáticas para hacer un blacklisting a nivel cuenta. O sea que sí que están atentos. Aparte, creo que ahí es un deber de agencia y de responsabilidad con la marca, sobre todo. Hay una parte de marca en la marca que se tiene que poner las pilas con tecnología y apostar por la tecnología y comprar tecnología para que sus agencias trabajen con sus tecnologías y que sean propias. Pero por otro lado, creo que las agencias tienen que tener el personal adecuado para profundizar en el problema de brand safety, que sí que es verdad que es una realidad. Pero creo que hay mucha tecnología aplicada. 70% de las campañas, 80% de las campañas que trabajamos van con tecnología como IAS, como Comscore, como Nielsen, Mode, Double Verify, que nos permiten tener control nosotros y tener control la marca, de tener la seguridad de cómo estamos haciendo bien las cosas desde agencia y que estamos siendo transparentes con ellos. Pero sí que creo que es un gran problema y, por colarme un poco más, también es un problema el brand suitability, es decir, estar en los entornos adecuados. Antes en Google y creo que por ejemplo en YouTube sí que es muy claro. Al final tú segmentas por unos canales de YouTube donde quieras salir
haces un buen reach de canales, de unos 100-200 canales que sean premium, perfecto. Te va a salir más cara la campaña, pero vas a estar controlando dónde sales. En TikTok, ¿qué pasa? En TikTok tu anuncio sale entre dos contenidos. ¿Qué contenidos van a ser? Al final hay mucha limpieza, las plataformas hacen una limpia clara y hay una política muy restrictiva, pero hay cierto descontrol y todavía no hay tecnologías claras que permitan hacer un control de transmitability. Está Cefer, vino Ultano, una de las últimas, y creo que tienen cositas por ahí, pero en España estamos lejos, sobre todo por la innovación de nuevas plataformas y cómo se consume el contenido de vídeo. Sí, lo tengo. Pues chicos, ahora os voy a dar paso a Dani para que cierre el evento. Enseguida podremos tomar una tapita y algo de beber. Lo único que os quería pedir es, no sé si habéis visto que donde os estáis sentando había dos bolsitas, una de Paid Media Campus con unos regalitos y otra de Gigapay con un selfie ring. Hemos hecho mucho esfuerzo en que lo paséis bien, que la temática sea interesante. Os agradeceríamos si pudierais darnos a seguir en LinkedIn a esas dos empresas que hay ahí y ahora darte paso a ti nada más, Dani. Lo vas a pasar muy bien en la mesa, ¿verdad? Muchas gracias, chicos. Pues nada, me sumo al agradecimiento, de verdad, un lujo, de verdad, súper interesante. Muchas gracias, Andrea y Gigapay por hacer este evento con nosotros. Muchas gracias, Daniel, Iago, Gonzalo, Andrea, interesantísimo. Y también comentar, ¿no? También desde nuestro lado, desde Paid Media Campus, nos hemos dado cuenta de la potencia de toda la industria del influencer marketing, al punto de que la mayor parte de nuestro presupuesto actualmente, todavía pequeño presupuesto de marketing, un 40% lo dedicamos al influencer marketing como industria. Y en términos, lo habéis comentado en la sesión, ¿no? En términos de audiencias, del perfilado de audiencias, en términos de la rentabilidad, porque también hay muchos sanbenitos, ¿no? Con esto de influencer, pero es bastante asequible desde el punto de vista económico. Puedes generar una campaña con microinfluencers bastante rentable. Desde luego a nosotros nos ha bajado bastante el coste de conversión, ya es bastante rentable, ¿no? Y luego también lo habéis comentado, sobre todo tú, Andrea y Daniel, en términos de la trazabilidad, la potencia del data para la elección, para el seguimiento, por lo cual, pues a todos aquellos que estéis en este mundo del paid media y no lo hayáis experimentado, desde luego lo recomiendo. Y nada, bueno, ahora tenemos un picoteo con vino, cervezas, Coca-Cola, lo que queráis. Muchas gracias de nuevo por venir en un día tan complicado de lluvia como este. Ha sido un placer. Y una cosita, los alumnos que queráis, los alumnos para la próxima edición, que queráis visitar el aula y hacernos algunas preguntas, si queréis ahora subo con vosotros por la escalera a ver el aula y a quedarme un ratito con vosotros. ¿Vale? Bueno, muchas gracias.